Serena. Capítulo 21. Dulce y adictiva. Después de su conversación con Iser, Serena hizo exactamente lo que él le había dicho. Se fue a la cama, pero dormir era otra historia. Dio vueltas una y otra vez entre las sábanas, incapaz de cerrar los ojos. Su mente no dejaba de girar en un bucle interminable, volviendo al mismo punto una y otra vez. Para empezar, si los Grayson eran una de las razones por las que su abuela había condicionado el divorcio, eso significaba que tanto ella como Iser estaban preocupados de que los Grayson intentaran algo en cualquier momento desde el principio. Por lo tanto, esa debía ser otra de las razones por las que decidieron mantener el asunto del divorcio en secreto, incluso para Serena. Segundo, era bastante contradictorio que fuera un Grayson quien fuera su esposo y el protector de su familia. Y sí, entendía todo ese discurso del queremos protegerte y bla bla bla. Pero, ¿por qué por culpa de gente malvada ellos no podían vivir en paz? ¿Realmente iba a quedarse allí esperando a que todo se resolviera por sí mismo? No. Serena se incorporó en la cama de golpe, sus ojos clavados en la pared como si pudiera atravesarla con la mirada. Su determinación se encendió como fuego alimentado por sus pensamientos. Conocía a Iser, sabía que siempre elegiría el camino más seguro, la opción con menos riesgos, aunque eso significara sacrificar su propia felicidad. Pero si él solo veía una salida, entonces ella buscaría otra. Y si después de intentarlo todo no encontraba una solución, entonces simplemente aceptaría el divorcio sin rechistar. Pero para eso necesitaba hablar con su abuela primero. Su abuela siempre había sido una mujer sabia, y Serena tenía confianza de que ambas podrían encontrar una solución. Sin dudarlo, se levantó de la cama y cruzó la habitación. Su decisión estaba tomada. Mientras tanto, en su oficina, Iser intentaba enfocarse en su trabajo, pero le resultaba imposible. Desde que habló con Serena, una extraña sensación de ansiedad se le había instalado en el pecho y no lo dejaba en paz. Serena no era del tipo de persona que aceptaba un porque sí. No iba a quedarse quieta solo porque él se lo había pedido, y menos ahora. Así que, suspirando, se puso de pie y fue a verla. Pero en cuanto entró a la habitación, se dio con la sorpresa de que la cama estaba vacía. Horas después, el caos estalló en la villa de Aiza. Los empleados, sorprendidos y aterrados, se enteraron de que Serena había llegado inesperadamente en plena madrugada. Nadie se atrevió a detenerla, excepto el mayordomo. Como la vez anterior, se interpuso en su camino, pero esta vez Serena no estaba de humor para contemplaciones. Su paciencia se había agotado y su temperamento estalló con toda su furia. Pero lo que realmente derramó la última gota en el vaso fue el inconfundible olor a medicina que se filtraba a través de la puerta cerrada, y los lamentos de su abuela, quien no estaba dormida, estaba sufriendo. El mayordomo intentó sostener su mentira, pero Serena ya no estaba dispuesta a jugar. Con una mirada fulminante y una amenaza bien dirigida, el hombre tembló y ante el miedo de perder su trabajo, finalmente cedió. La puerta se abrió y lo que Serena vio adentro la dejó helada. Su abuela yacía postrada en la cama, gimiendo de dolor, con espasmos que sacudían su cuerpo frágil mientras los médicos trataban desesperadamente de estabilizarla. Entre sus lamentos llamaba el nombre de su hija fallecida, como si la estuviera viendo en algún rincón de su delirio. Un escalofrío le recorrió la espalda. El caos se desató en un abrir y cerrar de ojos. Serena corrió hacia ella sin importarle nada más, pero uno de los médicos la bloqueó. Ella intentó apartarlo, forcejeando con toda la determinación que le permitía su desesperación. Sus gritos llenaron la habitación, avivando el pánico entre los sirvientes que, aunque querían ayudarla, temían acercarse demasiado. Conocían su temperamento, sabían que en ese estado nadie podía detenerla, o al menos eso creían. Hasta que una nueva presencia entró en la habitación. El murmullo cesó de inmediato. Incluso Serena, en medio de su desesperación, sintió cómo alguien la tomaba con firmeza de la muñeca. Su cuerpo se tensó, giró bruscamente y se encontró con la mirada firme de su aún esposo. Minutos después, con el caos finalmente bajo control, uno de los médicos se acercó para disculparse por todo lo sucedido. Iser escuchaba con el ceño fruncido, absorbiendo cada palabra. Para él aquello también era una sorpresa. Se suponía que los médicos debían informarle regularmente sobre la salud de Aiza, pero la obstinada mujer había dado órdenes estrictas de mantenerlo todo en secreto. Serena, que hasta entonces había permanecido en silencio, escuchaba todo de espaldas a ellos, como si quisiera ocultar su rostro. Su mano seguía en la de Iser, apretada con suavidad entre los dedos de él, como un ancla que la mantenía en la realidad mientras el médico continuaba explicando.
Las convulsiones de Aisa no eran nuevas. Habían comenzado hacía 5 años atrás, justo después del accidente que destrozó a su familia, y aunque al principio se presentaban esporádicamente, en los últimos meses se habían vuelto más frecuentes. Hemos probado distintos tratamientos, explicó el médico. El más reciente ayuda a estabilizarla más rápido y no afecta tanto su cuerpo. No es una condición mortal, pero dada su edad avanzada, requiere vigilancia constante. Iser asintió con gesto serio. ¿Cuál es la causa? Ante su pregunta, el médico suspiró. Trauma psicológico. La fecha de inicio de los episodios coincide con el accidente. Es un patrón claro. Algo dentro de ella no ha sanado. Hubo un silencio pesado en el ambiente. De verdad lamento no haber informado antes, añadió el médico. Entiendo que esto debió preocuparlos mucho. Pero Serena ya había escuchado suficiente. Sin decir una palabra, tiró de su mano, apartándose de Iser y alejándose por el largo pasillo. Iser la siguió con la mirada, sin soltar de inmediato el aire que se había acumulado en su pecho. Luego, volviendo la vista al médico, dijo con firmeza: Avísenme en cuanto recupere la conciencia o si ocurre cualquier emergencia. Después de eso, sin más, fue tras ella. Serena siguió caminando sin rumbo, como si pudiera alejarse de todo simplemente avanzando. No se detuvo cuando Iser la llamó, ni siquiera cuando sintió el aire frío de la noche cortar su piel. Solo se detuvo cuando él apareció frente a ella, bloqueando su paso y sujetándola por los hombros con firmeza. ¿A dónde vas ahora?, preguntó él, pero la respuesta de ella apenas fue un murmullo. A casa. Iser arqueó una ceja. Estás yendo hacia la dirección opuesta. Preguntándose cómo era posible que Serena, quien conocía cada rincón de ese lugar como la palma de su mano, no se hubiera dado cuenta, pero entonces vio su barbilla temblar. La tomó suavemente del rostro y, a la tenue luz del jardín, notó lo que la oscuridad le había ocultado antes, sus mejillas húmedas y sus ojos enrojecidos por el llanto. Ella había estado llorando mucho. Serena cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera contener el dolor en su pecho. Me duele el corazón. Siento que me estoy muriendo de tristeza, dijo con la voz rota. Era demasiado. Demasiadas verdades cayendo sobre ella como una tormenta, demasiadas cosas que no había visto antes, que había ignorado sin darse cuenta. Para ella, su abuela siempre había sido inquebrantable, una figura imponente, casi heroica. Y quizás por eso, cuando perdió a sus padres y a su hermano, jamás pensó que su abuela también estaba perdiendo a su hija y a su nieto. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo ser tan egoísta? ¿Por qué nunca pensó en cuánto estaba sufriendo ella también? Ambas recibieron la misma noticia aquel día fatídico. Ambas perdieron su mundo en un solo instante, pero a diferencia de Serena, su abuela no tuvo el lujo de llorarles, ¿no? Tuvo que mantenerse en pie, tuvo que proteger lo poco que les quedaba. Hizo lo que pudo con lo que tenía e incluso cargó injustamente con el resentimiento de su nieta. Y solo ahora era cuando Serena se preguntaba, ¿Cuánto de eso la lastimó también? ¿Cuánto de eso la hizo sentirse sola? Divorcio. Esa es mi última salvaguarda para proteger a mí. La señora Aisa la trajo. Dijo que la hizo ella misma. Al menos pruebe una cuchara. Nada, dásela a los empleados o tírala. Me da igual. Las palabras retumbaban en su cabeza como golpes. Su propia voz, cruel, indiferente, devolviéndole cada desprecio que le hizo a la mujer que más la amaba. Serena sintió que el pecho le ardía, que la culpa la asfixiaba. Iser la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos con fuerza, tratando de sostenerla, de darle algún tipo de consuelo. Pero no había consuelo posible, porque el arrepentimiento era abrasivo, corrosivo, fulminante. Y lo peor de todo es que Iser tampoco tenía las palabras para aliviar su dolor. ¿Cómo podría, si después de todo, él también era una de las razones por las que ambos estaban allí? Y sí, definitivamente, el arrepentimiento era fulminante. Días después, en el despacho de Iser, Raúl lo observaba con preocupación. Aquel día había tenido una reunión en un lugar lejano, y aunque no lo demostraba, Iser debía estar agotado. Sin embargo, en lugar de tomarse un respiro, lo primero que hizo al llegar fue preguntar por Serena. En los últimos días, ella también se había volcado en el trabajo, como si intentara perderse en él. Pero ya era tarde y aún no había regresado a la mansión. Fue entonces cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe, y Sui entró pálida con noticias
noticias inesperadas. Serena había desaparecido. Sus palabras parecieron dejar el aire sin oxígeno. Sui trató de ordenar su mente, explicando que todo había sucedido después de que salió del hotel. Algunos empleados habían confirmado que Serena había salido por la puerta trasera, pero el chofer aseguró que ella jamás se subió al auto. ¿Notaste algo fuera de lo normal? Preguntó Iser con voz tensa. Sui intentó recordar cada detalle. Por la mañana, Serena había llegado temprano como de costumbre. Logan dijo que no había notado nada extraño en su comportamiento, salvo cuando se despidió. Serena le había dicho algo como «cuida bien del hotel», como si planeara ausentarse por un tiempo. Pero, como ya lo había hecho antes, nadie pensó que eso fuera algo inusual. La expresión de Iser se endureció y Sui continuó. Por la tarde, el conserje mencionó que Serena le pidió que comprara algunas cosas, un abrigo, una bolsa pequeña, un sombrero y unas botas. Y tras escuchar eso, un silencio helado se instaló en la habitación, porque esto no se trataba de un secuestro como la última vez. Serena había planeado esto. Sin embargo, el problema era que Serena no conocía el mundo allá afuera. Nunca había salido sola, no sabía lo que era caminar sin un séquito de empleados o moverse sin que alguien estuviera al pendiente de cada uno de sus pasos. Y eso era lo que más le preocupaba a Sui. Iser procesó la información en segundos. Yo me encargaré de esto. Mantén la noticia en secreto y evita que el personal entre en pánico. Ordenó con firmeza. Sui asintió con nerviosismo. Después de eso, tanto ella como Raúl abandonaron la oficina, dejando a Iser solo con sus pensamientos. Él se apoyó en el escritorio, exhalando lentamente. Desde que Serena había regresado de la mansión de Aiza, había estado distante. No hablaba, apenas comía y pasaba horas encerrada en el anexo, perdida en sus pensamientos. Tal vez el shock de ver a su abuela en aquel estado, sumado a la repentina idea del divorcio, había sido demasiado para ella, y por eso había huido. Pero, ¿había sido un impulso irracional o tenía un plan en mente? Iser cerró los ojos por un momento. Había creído conocer a Serena, pero la verdad era que ella siempre había sido indescifrable. Mientras tanto, en las galerías Laurent, Dia examinaba con desconfianza los documentos en sus manos. A su lado, su asistente le confirmaba la autenticidad de los papeles y, como si la situación no pudiera volverse más surrealista, añadió algo más. El trámite de divorcio entre Iser y Serena ya estaba en marcha. Dia parpadeó incrédula. Ella realmente había creído que esos dos estaban enamorados. Esa fue la razón por la que se había vuelto loca de celos en su momento. Pero ¿por qué de pronto estaba sucediendo eso? ¿Tendría algo que ver con Víctor? Y justo cuando intentaba asimilar la noticia, las puertas de su oficina se abrieron de golpe y el susodicho entró con la confianza de alguien que cree que está en su casa. E instintivamente, Dia escondió los documentos tras su espalda. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella. ¿Para qué más? Vine por unas piezas del museo, respondió él con indiferencia al mismo tiempo que su asistente abandonaba la habitación, dejándolos a solas. Dia frunció el ceño. Víctor siempre hacía lo que le daba la gana, metiéndola en problemas una y otra vez, dejándola con la carga de arreglar su desastre. ¿Cuánto más tendría que soportar a ese maldito cretino? ¿Cuándo llegaría el día en que finalmente se libraría de él? ¿Por qué haces tanto drama? Pediré que las reemplacen. Mis nuevos socios no pueden esperar, así que haz lo que tengas que hacer. ¿Sus nuevos socios? ¿Estaba conspirando contra Iser otra vez? Dia lo observó con suspicacia. Gracias a Frederick y su información, Dia sabía sobre la relación entre las 8 familias y los Serenity. Al principio todos se habían apoyado mutuamente, pero con el tiempo, las 8 familias comenzaron a usar a Serenity descaradamente hasta llevarlos a la bancarrota. Y era por eso que ahora no estaban en buenos términos. Pero, ¿por qué Víctor estaba interesado en ellos de repente? Este, por el contrario, encendió un cigarrillo y se acercó con paso lento y calculador, acorralándola contra el escritorio. ¿Qué pasa?, murmuró con voz melosa. Dejemos atrás los malos ratos y centrémonos en los negocios. De hecho, tengo un trabajo para ti. Y ya que hablamos de cerrar capítulos, ¿por qué no te haces amiga de esa chica? Dia frunció el ceño. ¿Estaba insinuando que se acercara a Serena? ¿Por qué? Es muy difícil para ti. Qué decepcionante. Pensé que tus dotes actorales seguían allí. Después de todo, lograste hacerme creer que me amabas. Tú y yo jamás podríamos haber tenido algo. Ay, Serena, es porque se trata de la mujer del hombre al que sí amas. Ya te he dicho que no siento nada por él, replicó Dia, pero Víctor bufó y en un movimiento rápido se acercó a ella, le arrebató los papeles que tan desesperadamente había tratado de ocultar y los elevó por encima de su cabeza, fuera de su alcance. Su
mirada recorrió la información y al leerla, su expresión se endureció. ¿Esos dos se están divorciando? El sudor frío recorrió la espalda de Dia. Lo último que necesitaba era que Víctor supiera de esto, no porque le importaba el divorcio en sí, sino porque temía lo que haría con esa información y en cómo esto afectaría a Iser. Víctor, por su parte, sintió un ardor de ira subir por su pecho. Si Iser se divorciaba, su plan se arruinaría, y eso no iba a pasar, no por segunda vez. En la estación Lampiaget, Frederick sostuvo su boleto con firmeza. Su trabajo estaba hecho y lo único que quedaba era desaparecer sin dejar rastro, o al menos ese había sido el plan hasta que un aroma familiar le golpeó los sentidos de repente. Y no cualquiera, sino aquel inconfundible perfume al que se había acostumbrado durante 2 largos años. Frederick parpadeó y miró instintivamente por encima del hombro. A unos metros de distancia, una figura pequeña y delicada se mezclaba entre la multitud. Su complexión, su postura, todo en ella le resultaba inquietantemente familiar. Pero no podía ser. Su mente descartó la posibilidad de inmediato. No tenía sentido que ella estuviera allí, sola y a esas horas. Seguramente solo era su mente jugándole a una mala pasada, una alucinación causada por la costumbre, la culpa o por los años de memorizar cada detalle de su presencia. Frederick desvió la mirada, forzándose a ignorar esa figura, pero ese perfume era imposible de imitar. Serena nunca usaba fragancias comerciales. Cada una de sus esencias eran personalizadas, diseñada exclusivamente para ella, y si algo sabía con certeza era que él podía reconocer ese aroma en cualquier lugar del mundo. Su respiración se volvió pesada cuando giró el rostro nuevamente, esta vez acercándose un poco más, como si su cuerpo actuara antes de que su mente pudiera detenerlo. La vio girar levemente la cabeza, dejando su perfil expuesto por un instante y las dudas desaparecieron. Era Serena. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estaba completamente sola? ¿A dónde iba a esa hora? Miles de preguntas emergieron en su mente, interrumpidas por un fuerte anuncio del megáfono indicando que el tren destino a Pinata estaba a punto de partir. Frederick se debatió entre seguirla o subirse a su propio tren. Se suponía que debía marcharse sin mirar atrás. Había hecho todo lo que se le había ordenado. Había trabajado como espía para Dia. Había jugado su papel a la perfección. Todo estaba listo para que pudiera empezar de nuevo, lejos de todo, con otro nombre, en otro país, con una vida donde nadie pudiera alcanzarlo. Ese había sido el trato. Pero en el último segundo, su mano se cerró con fuerza sobre el boleto y lo arrugó sin dudar. Un segundo después, lo arrojó al tacho de basura y así, su destino acababa de cambiar. 5 días. 5 largos días desde la desaparición de Serena. Todos los recursos estaban en movimiento para encontrarla y sin embargo algo inquietaba profundamente a Sui. No era la falta de pistas ni la incertidumbre de su paradero, sino la calma con la que Iser manejaba la situación, porque no había calma, tampoco contacto ni noticias. ¿Y si Serena había tenido un accidente? ¿Si estaba sola y desprotegida en un mundo que nunca había conocido de verdad? ¿Cómo podía él mantenerse así? Sui no pudo con el manojo de nervios, pero Iser apenas desvió la mirada de los documentos frente a él. Concéntrate en tus propios asuntos, Sui. Serena ya no es una niña pequeña. Sus palabras fueron cortantes, pero su tono tenía algo que la hizo titubear. Ahora sal, estoy ocupado. Sui sintió que un balde de agua fría le recorría la espalda. Iser siempre había sido frío y distante, pero jamás la había tratado de forma tan tajante. Consciente de que había cruzado la línea, intentó insistir solo una vez más. Te dije que salieras. Pero otra vez, su voz fue suficiente para cerrarle la garganta, inclinar la cabeza y marcharse. Raúl, que había presenciado toda la escena, observó con nerviosismo la rigidez de Iser. Por fuera parecía impasible, pero sus acciones no coincidían con su aparente indiferencia, porque, aunque lo negara, él también estaba preocupado. Lo sabía, porque en secreto, Iser había ordenado vigilar cualquier intento de contacto con el hotel, y si estaba haciendo eso significaba que él mismo no estaba seguro de la situación, y fue en ese momento que la voz de Iser lo sacó de sus pensamientos. Raúl. El aludido se enderezó de inmediato. ¿Qué hay de la respuesta que pedí? ¿Por qué no ha habido noticias desde que se presentó? El muchacho casi saltó de su asiento. Cierto, el divorcio. Hasta ahora el tribunal había estado realizando las investigaciones necesarias antes de dar su aprobación, pero dada la circunstancia
audiencias, el proceso se había vuelto más complicado de lo esperado. La demora era porque debían verificar si había algún ocultamiento de bienes, tanto en Welberg como en otros lugares. Peor aún, con Aisa inconsciente, el tribunal estaba revisando todo con lupa, y para colmo no podían apresurar las cosas. Cualquier intento de acelerar el proceso solo levantaría sospechas innecesarias, pero lo que realmente preocupaba no era la lentitud del tribunal, era que desde el momento en el que se presentó la solicitud de divorcio, existía la certeza absoluta de que Víctor terminaría enterándose, y la única esperanza era que el divorcio se aprobara antes de que eso ocurriera. Sui nunca había tenido dificultades para entender a Iser, pero en los últimos días, más que inquieta, estaba molesta. Su tranquilidad e indiferencia eran algo que no lograba entender, pero a diferencia de ella, Raúl, que llevaba aún más tiempo observándolo, tenía claro que esa aparente calma no era lo que aparentaba. ¿Cómo lo sabía? Porque Iser siempre bebía aquel licor verde cuando algo lo inquietaba. Un solo vaso bastaba para devolverle el control. 2, si la situación era realmente molesta. Pero desde la desaparición de Serena, la botella no había tenido descanso. Y en ese momento tampoco lo tenía. Iser sostenía un vaso con la misma naturalidad con la que sostenía sus pensamientos desordenados. Desde que Sui interrumpió en su oficina con la noticia de que Serena se había ido, su mente no había encontrado paz. Por supuesto, lo primero que hizo fue investigar si los Grayson tenían algo que ver, pero no. Por primera vez no eran ellos. Y todo indicaba que Serena había planeado esto sola. Pero, ¿a dónde iba a ir? Usó todas sus conexiones, rastreó cada posible pista y lo único que descubrió fue que había utilizado su identificación para tomar un tren. Eso significaba que su destino estaba lejos, y mientras ataba cabos, una conversación perdida en el tiempo volvió a él. Dijiste que faltan muy pocos días para nuestras vacaciones. Deberíamos ir a algún lugar. Quería saber a dónde quería ir, ¿verdad? En ese entonces, ella lucía emocionada sin ninguna preocupación. El océano. Me gustaría ir al océano. Un tren, un destino lejano, Flo Marina, ¿podría ser ese el lugar? Iser hizo algunas llamadas más, cruzó datos, verificó registros y finalmente obtuvo la confirmación que necesitaba. Serena había tomado un tren con destino a Flo Marina. Para cuando colgó, ya tenía algo claro. Ella se había ido por su cuenta. Forzarla a regresar no serviría de nada. Esperar y darle espacio parecía lo correcto, o al menos eso intentaba convencerse a sí mismo. Años atrás habría pensado en Serena como un gatito herido que necesitaba tiempo para lamerse las heridas. Siempre había sido así, frágil en apariencia. Sin embargo, ahora que lo pensaba mejor, la Serena de hoy era distinta, con una voluntad tempestuosa como el mismo océano. Serena ya no era la niña ingenua que solía ser, ya no huía por miedo, esta vez se había marchado porque así lo había decidido. Iser dejó escapar un suspiro y su mirada se posó en la botella sobre su escritorio. Serenade, un nombre adecuado. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga al notar la ironía. Un licor de un verde denso y un amargor cortante, pero si lo dejabas respirar, si le dabas el tiempo suficiente, el líquido cambiaba, tornándose de un dorado brillante con un dulzor adictivo. Serenade, un brebaje de hermoso nombre y seductor color que ocultaba un veneno letal. Un solo vaso era irresistible. Un exceso podía detener tu corazón. E Iser sabía que debía soltarlo. Sabía que no podía seguir con ello, pero aún así, seguía queriendo más y más. ¿Irónico? Por supuesto. La había apartado porque creyó que era lo mejor. Le dio tiempo porque pensó que era lo correcto. Y allí estaba él, incapaz de soltarla, incapaz de dejarla ir. Así que, ¿qué iba a hacer con Serena? ¿Qué iba a hacer con esa adicción? Durante todo el trayecto hasta su destino final, Serena fue consumida por un torbellino de pensamientos, pero al fin estaba allí, Flo Marina. El viento salado le revolvía el cabello mientras las olas se deslizaban suavemente sobre la arena húmeda. ¿Qué la había llevado hasta ese lugar? Si hubiera sido la Serena de antes, aquella niña frágil que nunca se atrevía a salir sola, probablemente ni siquiera habría considerado la idea de viajar tan lejos sin compañía. Pero algo había cambiado en ella. Tal vez fue aquella experiencia con Iser en la pequeña posada o en esa cabaña perdida en el tiempo. Tal vez fueron las noches en las que entre murmullos y secretos había sentido que el mundo era un poco menos aterrador. Serena se inclinó, retiró su guante y dejó que la tierra húmeda se escurriera entre sus dedos. Entonces volvió a la misma pregunta. ¿Qué la había traído hasta aquí?
Después de confirmar los detalles del divorcio y ver a su abuela enferma, no pudo quedarse quieta. El impulso fue inmediato, casi instintivo. Algo dentro de ella le dijo que debía ir a Flomarina. Allí, en ese extenso terreno, se construiría el nuevo hotel y quería verlo con sus propios ojos, porque ahora estaba sola y porque ahora ese asunto solo le pertenecía a ella. Había pasado demasiado tiempo encerrada en su propia miseria, ahogándose en un dolor que parecía no tener fin. Estaba cansada de llorar cada noche, exhausta de depender de otros para sobrevivir, pero ya no quería hacerlo más, ni de su abuela ni de Isar, porque ahora era su turno. Era su turno de proteger a las personas que amaba. Flomarina era una ciudad costera enorme. Serena nunca había estado allí antes, pero algo en el aire salino y en el murmullo de las olas le resultaba vagamente familiar, tal vez porque le recordaba a aquella ciudad que había visitado cuando era niña. Se preguntó entonces cuán hermoso se vería todo a la luz del día, pero descubrirlo tendría que esperar. En ese momento sus pies dolían y aún no encontraba un lugar donde alojarse. Sus ojos recorrían las calles desiertas, buscando alguna señal que le indicara que estaba en el camino correcto. La desesperación comenzaba a hacer nido en su pecho y las ganas de llorar comenzaban a asomarse. ¿Por qué no había nadie a quien pudiera preguntarle? Entonces un sonido la sacó de sus pensamientos, un silbido. Giró la cabeza con el ceño fruncido y vio a 3 hombres a la distancia. Estos la observaban con descaro, sonriendo entre sí como si ya hubieran decidido que ella era su próxima diversión. Los ignoró y aceleró el paso. Ellos rieron y comenzaron a seguirla. No obstante, antes de que dieran unos cuantos pasos más, un hombre mucho más alto e imponente los bloqueó. Más allá, Serena miró a su alrededor. Las indicaciones decían que debía estar cerca de su destino, pero no veía nada que se pareciera a un hospedaje. Sus pies latían de dolor y su desesperación aumentaba. Y tal vez por eso, con la mirada fija en el papel de su mano, siguió caminando sin prestar atención a lo que tenía delante, hasta que chocó contra alguien. El golpe la sacudió y levantó la mirada con intención de disculparse, pero su voz se congeló en su garganta. Su sorpresa fue absoluta porque Frederick estaba frente a ella, ese traidor. Él la miró con calma, como si esperara esa reacción, pero en lugar de dejarla desahogar su furia, él simplemente soltó: Sé que tienes muchas preguntas y cosas que decirme, pero será mejor si lo haces mañana. Es tarde y será mejor si descansas. Vamos. Serena frunció el ceño negándose a ir con él. Escucha, sé que estás enojada, pero en verdad piensas deambular por estas calles sola. ¿Siquiera te diste cuenta de que te están siguiendo? Su tono era tan tranquilo que le provocó escalofríos. Serena parpadeó y miró a su alrededor, descubriendo con un estremecimiento que él tenía razón. Se había concentrado tanto en la dirección que no se percató de nada más. Frederick entonces suspiró y habló con frialdad. Por muy hermoso que luzca un lugar, siempre hay peligros. Si entiendes eso, deja atrás tu obstinación y sígueme. Y sin esperar su respuesta, se giró y comenzó a caminar. Serena se quedó inmóvil por un momento, desconcertada. Frederick jamás le había hablado así. Él siempre había sido gentil con ella, siempre paciente, obediente. Pero ahora que lo miraba, parecía otra persona. Después de unos instantes de duda, ella comenzó a seguirlo. El camino transcurrió en silencio. Apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera el ardor en sus pies. Frederick, por su parte, mantenía el paso firme, sin voltear ni una sola vez, solo para asegurarse de que ella lo seguía. Y aunque él había notado su leve cojera, ahora ya no podía simplemente tomarla en sus brazos y hacer las cosas más fáciles para ella. No. Esos tiempos se habían ido, y ahora las cosas entre ellos dos eran completamente diferentes. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.